Lo que hacen es como los hongos. más o menos, ajá, porque la comen y se vuelven adictos a ella. Después solo andan como locos y ya no comen otra cosa, se ponen muy flacos y al final mueren. Bienvenidos otra vez a su canal de Halcón Explorador. Ahora regresamos aquí a la comunidad de San Juan Raya, cerca de Zapotitlán, Salinas. ¿Se acuerdan que nosotros les mostramos la huella de dinosaurios? Aquí estamos en el mismo recorrido del municipio de San Juan Raya. Nos van a presentar ahorita el recorrido de las turritelas. Espero que les guste. Les presento al guía. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Reyes, guía comunitario del Centro Turístico San Juan Raya. Él nos va a mostrar, ahora sí, va a ser nuestro guía para lo que es los de las turritelas. Espero que les guste este video, compartan, denle like, suscríbanse y dejen sus comentarios para que la comunidad de Halcón Explorador crezcamos. Continuamos. Bueno, pues ya aquí las recomendaciones serían no salirse del sendero, mantenerse en grupo, no tirar basura y ayudarnos a conservar los fósiles. Sí, sí. ¿Avanzamos de este lado? Sí. Bueno, pues aquí se le conoce como San Juan Raya, San Juan al santo patrón, San Juan Bautista y Raya, porque estamos en la raya que divide a Puebla y Oaxaca. Acá lo que son aproximadamente unos 3-4 kilómetros, ya se encuentran lo que son las divisiones que dividen a Puebla y Oaxaca. Ajá. Nosotros todavía pertenecemos a Puebla. Sí. De aquel lado ya se encuentra otra comunidad que se le conoce como San Sebastián de la Frontera, y ya pertenece a Oaxaca. ¿Acá estamos cerca? Sí, le comento que a unos 3 kilómetros ya está lo que es la división. Ah, ya. Entonces estamos bastante cerca de Oaxaca. Sí, sí, sí. Sí, porque Chazumba es de Oaxaca. Sí, Chazumba ya pertenece a Oaxaca. Pertenece a Oaxaca. Una semidesértica. Y las lluvias son muy escasas. El tiempo de lluvia es aproximadamente de junio a septiembre. Entonces sí es muy poco lo que nos llueve acá. Sí, es desértico. Es muy desértico. Ahorita en la temporada de, por ejemplo, Navidad, es que baja la temperatura en algunos lados, aquí baja también. Sí, también hace bastante frío y nosotros pues estamos un poquito más acostumbrados al calor, entonces sí nos afecta un poco más lo que es el frío cuando llega. Sí. Como les comentaba, este recorrido dura aproximadamente una hora y media y está muy completo. Vamos a observar lo que son plantas, fósiles marinos y huellas de un dinosaurio de pata redonda. Ah, ya. ¿Cuál es? Un saurópodo, de un cuello largo. Ajá, el cuello largo. Esas son de las criaturas más grandes, ¿no? Sí. Que ha pisado el planeta. Que ha pisado el planeta, exactamente, de lo que es de la era Cretácica, de hace aproximadamente 65 millones de años. Entonces, ¿este recorrido cómo se llama? El recorrido de turritelas. Ah, el recorrido de turritelas. Ah, aquí está el puente colgante. El puente colgante. Y ahorita, por ejemplo, al regresar igual vamos a pasar por acá. Sí, también vamos a regresar por esta parte.
en el puente colgante. Este recorrido es de Turritelas. Su mecha. Se mueve bien feo, ¿eh? Despacio. Te vienes meciendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Se mueve. También apenas fuimos el de Orizaba. Ah, ok. Donde está ¿cómo se llama? Teleférico, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, pues aquí vamos a observar una planta que la conocemos como biznaga o asiento de suegra. Es esta planta de acá. Se le conoce así ya que anteriormente, en el tiempo de la Revolución, cuando pasaban por acá los soldados, se llevaban a las muchachas. Entonces lo que hacían las madres era esconderlas en cuevas o vestirlas de hombre. Y así pasó un tiempo hasta que lo que decidieron hacer fue agarrar a la mamá y sentarla en la biznaga para que les dijera dónde tenían escondida a su hija. Era un tipo de tortura para que ellas, ahora sí que soltaran la sopa. Sí, sí. Ya que esta biznaga, las espinas son muy dolorosas. En la parte de la punta tienen un pequeño veneno que hace que sean un poco más doloroso. Su depredador de esta planta es el burro. Lo que hace es morderla en la parte de lado y le tira las espinas. De ahí le absorbe lo que es el jugo. Sí, sí. También de esta planta se saca lo que es el acitrón, no sé si lo conozcan. El acitrón, no. Sirve, bueno, lo ocupan para los chiles en nogada o para ponerle en la rosca de reyes en la parte de arriba. Ajá. Las tiritas. Las tiritas verdes, ese es el acitrón. Esta planta, el crecimiento es muy lento. Es un aproximado de unos 5 milímetros, 6, 7 o 8 milímetros por año, depende de la temporada de lluvia. Sí, sí. Y es una planta pues endémica. Su nombre científico es Echinocactus planteacactus. ¿Qué tiempo tiene? Esta tendrá un aproximado de unos 250 a 300 años. 300 años. Ajá, exactamente. Entonces son muy antiguas. Incluso tenemos una que mide aproximadamente 3 metros de altura. Tiene más de 1000 años y pues es muy, muy, muy vieja. Okay. Vamos de este lado. Pues aquí vamos a observar otra planta, que es el sotolino o pata de elefante. Se le conoce como pata de elefante por la parte de abajo, que la tienen como en forma de una patita de elefante. Sí, sí. Estas plantas son unas de las que llegan a vivir mucho más años. Esta tendrá un aproximado de 800 a 900 años de vida. Okay. Y digamos, está apenas de media vida. Dicen que de esta plantita pata de elefante, al abrazarlo se da energía positiva. ¿No? Sí, aparte de que igual son muy frescas, por lo mismo de que dan una sombra muy bonita. Estas plantas no florean todos los años, tarda un aproximado de 5 años para que vuelvan a florear. Y aparte es muy difícil conservarlas, por lo mismo de que su semilla es muy liviana, es más o menos como si fuera confeti. Entonces es muy difícil que se quede enterrada. Sí. Pues solamente al abrazarlo, ¿no? Sí. Se quita la mala energía. Se quita la mala energía, exactamente. Estábamos ahí. Traía mala energía, pero no hay acá. ¿No? Sí. ¿Qué tiempo? Hasta que recupere la energía. ¿Ah, sí? Abrazándola. Hasta le pusieron nombre, ¿no? Estela, creo, dice, ¿no? No sé. Aquí. Las plantas, antes de que se protegieran, sí las... no sé. Digo que es Estela, pues más o menos. Ajá, hay unas como tipo letras. Ajá, unos tipos letras. Si quieres ver, venga. Aquí está. Sí, hay un... Sí, ¿Ya vio? Pues le digo. Ajá.
Hay como tipo letras Y tipo dibujos, ajá. Es que antes no estaban protegidas, digamos, por esta parte. Ahí Entonces le rayaban. le rayaron, sí. Tienen sus añitos esta. Sí. Acá vamos a observar otra biznaga que se le conoce como biznaga de piñita. Se le conoce así por el tipo de su fruta que le dan forma de una piña pero pequeña. Sí, sí. Esta planta no crece hacia arriba, sino que esta comienza a expandirse hacia los lados. Dentro de ella puede llegar a ser hueca. Eso significa que pueden llegar a habitar lo que son algunos animales, como lo que son conejos, ardillas, lagartijas. Ah, ya. Ajá. ¿Cómo se llama, dices? Biznaga de piñita, Biznaga de piñita. así la conocemos acá, o su nombre científico es Pherocactus robustus. Esta biznaga de piñita, crece por ejemplo, estas espinitas, ¿la enrollan si está sola? ¿Sí? Sí. Digamos, bueno, al plantar una semillita o al nacer de una sola biznaguita, desde esa se comienza a hacer toda una colonia. Ah, ya. Ajá. Porque, bueno, yo conozco una persona que tiene una, sí, igualita, sí, pero más chiquita, pero estas la enrollan. Está así como enrollada. No sé si sea la misma o sea otra. No, yo creo que ha de ser como de otra especie, parecida, pero como de otra especie. Ajá, porque esta crece, digamos, así en colonia, pero así todas juntas. Todas juntas. Así como están, ¿no? Uh-huh. Ah, ya. En Tehuacán se celebra lo que es el famoso mole de caderas. Ajá. Cuentan que antes los chivos los traían desde Oaxaca y los pasaban pastoreando por toda esta zona. Al llegar a esta zona y a la de Zapotitlán ya no les daban agua, lo único que les daban era biznaga y órgano. Sí, sí. Y decían que así la carne era más sabrosa. Ah, ya. Sí. Bueno. Vamos de este lado. Están bien grandes los cactus, ¿no? Sí. Aquí vamos a observar lo que es este tipo de órgano o de cactus, que lo conocemos como órgano de carril o de surco. Sí, sí. También es un órgano columnar, ya que como podemos observar, crece en uno solo, es así como un poste. Acá también hay de diferentes especies, y lo que es el otro, que es el ramificado, que tiene varios brazos. Sí, sí. Ese es un poquito más chaparrito y este es un poco más alto. Yo antes decía que estos cactus, yo pensaba que era como el nopal. Ajá. Que el partido del nopal está baboso, tiene carnitas y pues, y no porque son como tiras de madera, ¿no? Ajá, dentro de él tiene su esqueleto. Su esqueleto es madera y es muy resistente. Ajá. También tiene un poco, este órgano lo que tiene es toneladas de agua dentro de él. Ah, ya, sí tiene agua. Sí, entonces a veces cuando absorben mucha agua se llegan a quebrar o a caer, por lo mismo de que son muy pesados. Sí, sí. Su crecimiento igual es lento, es aproximadamente de unos 5 a 8 centímetros por año. Ah, ya. Entonces es bastante lento. Sí. Y también son unas plantas que duran bastantes años. Sí, sí. ¿El más viejo, como cuántos tendrá? Híjoles, tendrá como un aproximado de unos 400, 500 años. Añitos. Sí. Todas estas cactáceas se les conoce como matorral xerófilo, ya que son de raíces muy superficiales. Digamos que sus raíces están muy en la parte de arriba, ya que al ser una zona semidesértica llueve muy poquito. Entonces, los pocos centímetros de humedad, estas plantas tienen que aprovecharlo para poder mantenerse. Sí, sí. Uh-huh. Que hay muchos opilotes, ¿no? Sí. Águilas, halcones,
Sí, hay bastantes. Ya que igual en esta zona hay mucha serpiente igual. ¿Ah, sí? Está lo que es la cascabel, coralillo, de los dos tipos, de la falsa y la coralillo real. Entonces sí estamos rodeados de mucha fauna. Acá vamos a observar otro tipo de biznaga que se le conoce como biznaga ganchuda. El nombre viene de su espina, ya que la tiene como en forma de un ganchito. Sí. Esta planta no llega a crecer mucho, el mayor crecimiento sería más o menos de este tamaño, pero es muy bonita y es muy atractiva, ya que cuando le cae agua, sus espinas se le tornan de un color rojizo, entonces se ve muy padre. Ahorita está medio semirrojizo, ¿no? Ajá, se ve como más moradita y así. Ajá. Sí, pero cuando hace contacto con el agua, se tornan de un color rojo, entonces se ve muy padre esta planta. Ah, ya. Ok. Acá vamos a observar otro tipo de planta, que es el cazahuate. Ahorita está en tiempo de que se le cae toda la hoja, pero esta planta es que da una hoja de color verde, y esta planta es alucinógena. En personas no se ha comprobado, pero en los animales, más en lo que es el chivo y el caballo, Ajá. es como una droga para ellos. Ya. Lo que hacen es como los hongos. Más o menos, ajá, porque la comen y se vuelven adictos a ella. Después solo andan como locos y ya no comen otra cosa, se ponen muy flacos y al final mueren. Ya. Sí. ¿Ahorita por qué no tiene la hoja por la temporada? Sí, por la temporada se le cae, pero ahorita nuevamente en enero vuelve a retoñar. Ah, retoñar, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita ya vamos a entrar a observar lo que son fósiles marinos. Okay. Dentro de esta parte se encuentran todos los fósiles que vamos a observar y que se encuentran en su hábitat natural. Acá vamos a comenzar a observar los primeros fósiles, como lo que son algunas turritelas en la parte de abajo, sí. Algunos caracoles, como aquel que está de este lado. Ok. Las turritelas son los caracolitos que se encuentran en la parte de abajo. Ajá. Son como tornillitos, más o menos. Sí. Aquí hay muchos, ¿no? Sí. Hay diferentes tamaños. Esto fue mar, ¿no? Sí, hace aproximadamente 110 millones de años fue una playa. De este lado vamos a encontrar lo que son corales, como aquel de allá, Ah, de veras, eso no. Ok. De este lado lo que es la impresión de una almeja. Ajá. Ahorita no vamos a ir encontrando muchas por lo mismo de que este tipo de suelo no se erosiona tan rápido. Sí. En la parte de abajo vamos a encontrar un poco más, ya que es una zona más arenosa. Se encuentran bastantes y salen más rápido. Esa piedra tiene como, a mí se me figura como una calavera, esa blanca. Ah, ya. No. Sí. Sí, ya la vi. Es caracol, ¿no? Ajá, ese es un caracol. Y todo esto lo que podemos encontrar en la parte de abajo son turritelas. Acá podemos encontrar fósiles, ya que hace aproximadamente 110 millones de años era una playa. Supuestamente, según los estudios, no rebasaba los 6 metros de profundidad, entonces no era muy profundo. Lo que es esta parte y una parte de Oaxaca eran playa. Sí. Con el movimiento de las placas, esto se comienza a elevar
y las aguas se abren hacia el Golfo y hacia el Pacífico. Entonces quedan lo que son los caracolitos, los moluscos, puestos en la arena o en el lodo. Después viene lo que es un mineral que los cubre y los rellena. Ese mineral pueden ser tipos de desechos de troncos, de tierras, arenas, que cubren y rellenan a lo que es el caracolito o el animalito. Sí. Después de unos millones de años se endurece y ya eso permite que ya no se destruya. Actualmente con la erosión los volvemos a encontrar, pero ya hechos piedra, ya en forma de un fósil. Acá podemos llegar a encontrar fósiles de cerro a cerro, solo que en zonas un poco más arenosas, ya que toda esta parte era parte de esta playa, de lo que fue el Cretácico, que fue de aproximadamente 65 millones a 145 millones de años. Entonces todas esas turritelas, ¿no? Sí, acá podemos encontrar lo que son más turritelas, lo que era un arrecife, y en la parte de abajo lo que eran algunos ostiones, lo que son estos grises. Sí, ahí está, ¿no? Estas están saliendo Un poquito más de cerca. Ya. Voy a poner así en su mano para que haga la comparación. Y aquí está una que es un poco más pequeñita. Ya. Más pequeña. Por ahí va. Ay, se quedó pegada. ¿Se quedó pegada? ¿No te quiere dejar? Ahí está. Gracias. ¿Quiere que retire la otra? Sí, por favor. Despégamela porque se pegó. Parece aguja, Sí, es como agujas. bastante pequeñitas. Antes las personas de acá de la comunidad vendían, regalaban, intercambiaban lo que eran estos fósiles, ya que no sabían el valor de estos Que tenía. que tenían. Entonces, así como ahora que llegan los turistas, se paran ahí en el centro de la comunidad y bajan a observar las artesanías, así era hace algunos años. Nada más que en vez de que las personas de acá vendieran artesanía, vendían lo que eran los fósiles. Ya intercambiaban, ¿no? Sí, intercambiaban lo que eran los fósiles, ya que pues para las personas de acá eran pues piedritas comunes. Sí. Así pasó un tiempo hasta que llegaron lo que son los soldados y se llevaron a unas personas. Se las llevaron detenidas y les explicaron que lo que estaban haciendo era un delito. Entonces las personas pues ya desde ahí dejaron de hacerlo y mejor decidieron conservar y dar este tipo de recorridos para sacar un beneficio de lo que tenían acá. Ya. Sí. Pero todo lo que se recauda es para conservar acá, ¿no? Es justamente para conservar y para darle mantenimiento a todos estos recorridos. De este lado vamos a observar otro tipo y otra especie de fósil, que es la trigonia, que está como rayadita, como molusco rayado. Ya, esa. Ajá. Como la que se encuentra ahí en ese pedazo de tierra. Todas estas. Esta es endémica y ya está extinta. Sí, ya no se encuentra en los mares. Como si el mar se plasmara, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que hace unos 110 millones todo esto estaba inundado, era un mar y no era como actualmente una como zona semidesértica. Exactamente. De este lado lo que era otro arrecife de coral y en la parte de abajo se encontraban lo que eran unas pterotrigonias y algunas turritelas. Sí. Junto con algunas nerineas. Las nerineas son lo que son estos como tornillos más grandes. Más grandes. Estos llegaban a medir aproximadamente 1 metro. Acá en la zona se han encontrado de ese tamaño. Entonces sí eran bastante más grandes.
zona de los deseos, donde lanzan su moneda y piden su deseo. ¿A poco? ¿Y sí? ¿Será cierto? Sí, ¿Ya le lanzó la moneda? sí, hay que pedir una novia. ¿Ah, sí? No. ¿Y por qué? ¿Cómo saben qué es de los deseos? Anteriormente, cuando se comenzaban a hacer estos recorridos, vino un grupo de turistas y dejó una moneda, bueno, hizo la comparación de una moneda con un fósil. Ajá. Y lo dejó en esta parte, así le tomó su foto y más o menos para hacer una comparación. Sí, sí. De ahí se quedó esa moneda. Entonces vinieron más grupos y dijeron, pues ha de ser una zona de los deseos. Y tiran su moneda, piden su deseo. Después de unos años vuelven a venir esos turistas que pidieron su deseo. Y vinieron a agradecer acá a la comunidad y vinieron nuevamente a esta parte porque dice que el deseo que habían pedido sí se les había cumplido. Sí. Ajá, y desde ahí pues han venido más constantemente. Y se pide el deseo en la mente, entonces Sí. se lo avienta. Y se la avientan. Pues vamos a pedir, a ver. Vamos a ver, y si es cierto, pues vuelvo a venir otra vez. Sí. Vamos a aventar uno de a peso. A ver. Vamos a ver. ¿A dónde sea? Para que llegue a cumplir más lo que es el deseo, hay que darle al coral grande, el que está en la parte de arriba. ¿Cuál? ¿Ese? Sí, ¿El está último? el último, el coral grande, que está así Ajá. como en forma de montañita. Ajá. Ándale a ese, ¿Hay que darle o hay que tirarle cerca? hay que darle. Bueno, ¿Ah, hay sí? que darle. ¿Y si no le doy, no se cumple el deseo? Pues sí, pero es más probable que le dé. A ver. ¡Ah! Se fue de lado. Pero sí se me va a cumplir mi deseo. Sí, se le va a cumplir, de volver a regresar acá. O sea, La naturaleza decidirá. De este lado vamos a ir encontrando un poco más de fósiles, por lo mismo de que esta zona ya es más arenosa. sí, sí. ¿Cómo se llama ese? Conglomerados. Conglomerados. Y ya también se le conoce como Parque Turritelas a la gran variedad de turritelas que hay en esta zona. Toda Sí, esta- hay muchas. Toda esta parte está tapizado de Sí, turritelas. 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 ¿Esa qué es? La piedra. Ese es un Pues es diferente. Es como un ¿qué, coral, ¿no? es un coral, ¿Sí? ándale. ¿Sí? Estaba buscando las palabras. De este lado lo que son otro coquina o conglomerado de ostiones. Es de ostiones. Ujú. O de imaginación, no sé si logran observar en lo que es el cerro, el último de acá, el azul, lo que es la cara de un gorila acostado. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Derecho, derecho? Sí, en el Sí. último cerro, Acá en el último. Entonces, en el de color azul. ajá, sí, sí. Un gorila que está acostado así como de perfil. Sí, así, ¿no?
¿Quieres una entrevista? No, ando averiguando. Ahí voy a ver. ¿Cuál es el carnet? Halcón Explorador. ¿Cómo? Halcón Explorador. Es que todo lo que vemos ahorita es... Exactamente. Sí, yo también sí sentí que no me iba. Parece el camino de las huellas, ¿no? Cuando Aquí vamos a observar lo que son las distintas capas y tipos que se encuentran, que se le conoce como formación San Juan Raya, que son estos. Son dos, lo que es la lutita y lo que es la arenisca. A este se le conoce como lutita y a este como arenisca. Como podemos observar, van intercalados, lutita arenisca, hasta aquellas piedras. De aquellas piedras hacia arriba y es otro tipo de sedimento que ya llega después. Eso es del Pleistoceno. El Pleistoceno es de cuando estuvieron los mamuts, los dientes de sable, los primeros seres humanos. De aquellas piedras hacia abajo, lo que es este tipo de sedimento es del Cretácico inferior, que es de 65 millones a 145 millones de años. En esta parte es donde estuvieron los dinosaurios, los fósiles que observamos hace un momento, son de esta era. De aquellas piedras hacia arriba ya es un poco más actual. ya. Sí, sí. Huellas de saurópodo, que era un dinosaurio de pata redonda. Su pata era más o menos igual como la de un elefante, así redondita. Sí, sí. Esas son las huellas. Estas son las huellas. Como podemos observar, van dos ejemplares, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Ya. Sí, sí. Incluso se nota como al pisar se levantaba lo que era el lodo hacia arriba, Sí. ya que pues eran unos animales muy pesados y eran de los más grandes que habitaron lo que es el planeta Tierra. Sí, el del cuello largo. De cuello largo. Se han encontrado Huellas de saurópodo, que son estas, huellas de alosaurio, que son las de 3 dedos, del carnívoro, y se han encontrado huellas de pterosaurio, que es el volador. Ajá, sí. Entonces, pues toda esta zona era una zona también de paso o incluso viviendas o donde los dinosaurios habitaban. Sí, sí. Nada más imaginemos hace aproximadamente 65 millones de años, como por esta parte caminaban estos ejemplares enormes o gigantescos. Y en la parte de más abajo se encontraban lo que eran los carnívoros. De este lado se encontraban algunos voladores volando. Sí. Eso fue hace 65 millones de años. Ya. Pero pero no está así que digamos, hay unas huellas que no están muy así como redondas, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que como es una zona de río, cuando llueve, pues toda el agua pasa por esta zona. Entonces las cubre de arena o les van cayendo piedras y eso hace que se vayan deteriorando o destruyendo. Y así, ¿quién descubrió ahora sí las huellas? Estas fueron descubiertas en el 2007, después de que se descubrieron las huellas de 3 dedos. De los 3 dedos. Ajá. Se hicieron más investigaciones y se descubrieron estas. Ya. ¿Pero así estaba despejado o fueron...? En esta parte ya estaba un poco más despejada, pero sí tuvieron que limpiar algunas. Ya. En esta parte pues no vamos a poder bajar ahora sí que como en las otras, sí. que podían caminar sobre ellas. Sí, sí. Por lo mismo de que la placa ya es muy débil, entonces pues lo que se quiere más es conservarlas.
pero pues aún así todo lo que son los... ¿Dónde? El tipo que más pueda. Sí, porque todo lo que es el ambiente natural, poco a poco igual las va deteriorando. Pues. Ok. Y aquí ya vamos de regreso para lo que es el puente colgante. También hay incrustaciones, ¿no? Miren, esta es la planta alucinógena que les comentaba. Ah, ahí tiene, sí tiene hojitas. Tiene sus hojitas. ¿Esta es la misma entonces? Sí, también. Hay bastantes, entonces también se procura que los animales no la prueben para que no se vuelvan adictos a esta planta. Espero que les haya gustado este video. Aquí con nuestro amigo Uriel Reyes de la comunidad de San Juan Raya. No sé si le diga unas palabras aquí a nuestros suscriptores o a la gente que nos ve. Claro que sí. Bueno, pues espero que les haya gustado este recorrido. Estamos muy gustosos de que estén con nosotros. Espero que nos visiten, están invitados y está abierto de 9 a 6 de la tarde todos los días. Entonces, cuando ustedes gusten, pueden visitarnos y los vamos a esperar con mucho gusto. Pues sí, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios y hasta la próxima, amigos.